Cleopatra no fue simplemente una reina, sino un mito viviente que fascinó tanto a su propio tiempo como a los siglos posteriores. Última soberana de la dinastía tolemaica, gobernó Egipto en una época marcada por intrigas, traiciones y el avance imparable de Roma. Su historia está envuelta en seducción, inteligencia y tragedia, pues no solo luchó por conservar su trono, sino también por salvar la independencia de una civilización milenaria que agonizaba. Desde joven, Cleopatra comprendió que el poder no se sostenía únicamente con ejércitos o riquezas, sino también con carisma, diplomacia y astucia. Su relación con Julio César I y más tarde con Marco Antonio no fue mero romance. Fueron alianzas políticas calculadas que buscaban mantener vivo el sueño de Egipto frente al dominio romano. Cada gesto, cada palabra y cada mirada eran armas tan poderosas como las espadas. En este video descubrirás la verdadera Cleopatra, la estratega que manejó la política internacional como un tablero de ajedrez, la mujer que se convirtió en símbolo de poder femenino en un mundo de hombres, y la reina cuya muerte marcó el final del antiguo Egipto. Una historia de gloria, pasión y tragedia que sigue viva más de 2000 años después. Cleopatra creció rodeada de lujo, pero también de peligro. La dinastía ptolemaica estaba marcada por intrigas familiares, donde hermanos y hermanas se enfrentaban hasta la muerte por el trono. Desde muy joven aprendió que la confianza era un lujo que no podía permitirse, y que la astucia era tan vital como la sangre real. Esa educación temprana la convirtió en una mujer capaz de leer a sus enemigos con solo una mirada y de anticipar sus movimientos antes de que actuaran. Más allá de la reina, existía la mujer. Cleopatra dominaba varias lenguas, incluida la egipcia, algo que la distinguía de otros reyes ptolemaicos que nunca se mezclaron con el pueblo. Esa cercanía le dio un aura magnética, capaz de despertar devoción en campesinos, soldados y cortesanos por igual. No era solo su belleza lo que cautivaba, sino su inteligencia afilada y su habilidad para convertir cada conversación en un acto de seducción política. Sin embargo, esa humanidad estaba marcada por el peso de un destino trágico. Cleopatra no podía elegir libremente a quién amar ni cómo vivir. Cada decisión estaba atada a la supervivencia de Egipto. En el fondo, era una mujer joven enfrentada a la maquinaria implacable de Roma, obligada a convertir su vida personal en una constante negociación entre el deseo y el deber. Su grandeza nació precisamente de esa dualidad: la vulnerabilidad de una mujer y la fuerza de una reina. Cleopatra ascendió al trono en el año 51 a.C., compartiéndolo inicialmente con su hermano Ptolomeo Teresesio, según las costumbres dinásticas. Pero aquella corregencia pronto se transformó en un conflicto abierto. Mientras ella buscaba consolidar su autoridad con inteligencia y diplomacia, los consejeros del joven Ptolomeo la veían como una amenaza y conspiraron para apartarla del poder. En cuestión de meses, Cleopatra se encontró exiliada, lejos de Alejandría, la joya del Nilo. El destino cambió cuando Roma, la superpotencia de la época, entró en la disputa. Julio César, tras perseguir a Pompeyo hasta Egipto, llegó a Alejandría en medio de la guerra civil entre Cleopatra y su hermano. La reina supo ver en ese general romano la clave para recuperar su trono. Con un gesto audaz y legendario, se hizo introducir en los aposentos de César envuelta en un tapete, sorprendiendo al hombre más poderoso del mundo con su ingenio y audacia. Aquella alianza resultó decisiva. Con el apoyo de César, Cleopatra derrotó a las facciones rivales y regresó triunfante a Alejandría como reina legítima. La unión entre ambos no fue solo política, sino también personal, y de ella nació un hijo, Cesarión. Egipto volvía a tener una posición fuerte frente a Roma, aunque la sombra del poder romano ya se proyectaba sobre el destino de la reina. Tras la muerte de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra quedó en una posición frágil. Egipto volvía a ser visto por muchos en Roma como un botín tentador, y su hijo Cesarión no tenía legitimidad suficiente para imponerse en el complicado tablero político romano. Fue entonces cuando apareció Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos del triunvirato que gobernaba Roma. Su encuentro con Cleopatra fue descrito como un espectáculo inolvidable.
La reina llegó en una embarcación adornada como si fuera la diosa Isis, rodeada de perfumes, música y esplendor, seduciendo no solo al hombre, sino también a su ambición. La relación entre ambos se convirtió en una alianza de amor y poder. Marco Antonio necesitaba las riquezas de Egipto para financiar sus campañas militares, mientras que Cleopatra veía en él la protección que podía mantener vivo el sueño de un Egipto independiente frente al creciente poder de Octavio, futuro Augusto. Juntos tuvieron hijos y presentaron su unión como una fusión entre Oriente y Occidente, desafiando el dominio absoluto de Roma. Pero aquel desafío no tardó en encender las alarmas en el Senado romano, que empezó a ver a Cleopatra como una amenaza directa al destino de la República. El enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio alcanzó su punto decisivo en la famosa batalla de Accio, en el 31 a.C. Allí, en las costas de Grecia, las flotas de Antonio y Cleopatra se midieron contra el poder naval de Octavio. La batalla fue un desastre. La flota egipcia, superada y desorganizada, se vio obligada a huir. La retirada de Cleopatra, interpretada por muchos como un acto de desesperación, selló la derrota de Antonio y marcó el principio del fin para ambos. De regreso en Egipto, Cleopatra y Marco Antonio se refugiaron en Alejandría, conscientes de que Roma no les daría tregua. Cuando las tropas de Octavio finalmente llegaron, Marco Antonio, convencido de que Cleopatra había muerto, se quitó la vida con su propia espada. Al enterarse de la noticia, la reina preparó su propio final. Rodeada de lujos, se dejó morder por un áspid, cumpliendo con un acto que unía mito y realidad. Con su muerte, el antiguo Egipto desapareció como potencia independiente, y Roma extendió su dominio definitivo sobre el Nilo. El poder de Cleopatra no dependía únicamente de su carisma o de sus alianzas con Roma. Egipto seguía siendo una de las regiones más ricas del Mediterráneo, gracias a la fertilidad del Nilo y al control estratégico de rutas comerciales entre África, Asia y Europa. Con esos recursos, la reina pudo sostener un ejército formidable, financiar su lujosa corte en Alejandría y mantener la independencia política durante más de 2 décadas frente a un imperio tan ambicioso como el romano. Además, Cleopatra supo utilizar la cultura como instrumento de poder. Alejandría, con su famosa biblioteca y su faro, era el centro intelectual del mundo antiguo, y bajo su reinado alcanzó un nuevo esplendor. Ella misma cultivaba una imagen divina, asociándose con la diosa Isis para reforzar su legitimidad tanto ante su pueblo como frente a sus aliados extranjeros. De esta manera, combinaba economía, religión y diplomacia en una maquinaria de poder que solo se derrumbó cuando Roma decidió acabar con ella. Muchos creen que Cleopatra fue recordada solo por su belleza, pero las fuentes antiguas muestran algo diferente. Lo que más impresionaba era su capacidad para hablar con cualquier persona en su propio idioma. Se dice que dominaba hasta 9 lenguas, lo que le permitía tratar directamente con embajadores, mercaderes y líderes extranjeros sin necesidad de intérpretes. Esa habilidad, poco común incluso en reyes, la convirtió en una figura política única en su tiempo. Otro detalle sorprendente es la manera en que Cleopatra manejaba su imagen pública. Más que seductora, sabía presentarse como una reina divina, rodeada de símbolos egipcios y rituales que la vinculaban con las deidades. Incluso sus entradas en ciudades extranjeras estaban cuidadosamente diseñadas para impactar. Barcos dorados, perfumes exóticos y vestimentas brillantes que convertían cada aparición en un espectáculo inolvidable. Era, en cierto modo, una pionera del poder basado en la puesta en escena. La muerte de Cleopatra no fue solo el fin de una reina. Marcó el cierre definitivo de la historia del antiguo Egipto como reino independiente. Con su desaparición, Roma convirtió al país del Nilo en una provincia más de su vasto imperio, asegurando el control de uno de los territorios más ricos del mundo. Para los egipcios, fue el final de una era milenaria y el inicio de siglos bajo dominio extranjero. Sin embargo, el eco de Cleopatra sobrevivió mucho más allá de su reino. Su figura inspiró a escritores romanos, poetas renacentistas y artistas modernos que la transformaron en mito universal. Cleopatra se convirtió en símbolo de poder femenino, de inteligencia política y de la eterna lucha entre la pasión y el deber.
Su nombre todavía resuena como el de una de las mujeres más influyentes y fascinantes de la historia. La historia de Cleopatra nos recuerda que incluso los reinos más antiguos y gloriosos pueden caer cuando el poder global cambia de manos. Ella luchó con todas las armas a su alcance, política, diplomacia, amor y guerra, para preservar la independencia de Egipto, pero al final ni su ingenio ni sus alianzas fueron suficientes frente al ascenso imparable de Roma. Su vida muestra la fragilidad de los imperios y la fuerza de quienes intentan resistirse a ellos. También nos enseña que la grandeza no siempre se mide en victorias. Cleopatra perdió su reino, pero ganó la inmortalidad en la memoria colectiva. Su figura, envuelta en mito y realidad, sigue inspirando debates, obras de arte y reflexiones sobre el poder, el género y el destino. Su historia no es solo la de una reina derrotada, sino la de una mujer que se atrevió a enfrentarse al mundo. En sus últimos momentos, Cleopatra tomó la decisión más audaz de su vida: morir en sus propios términos. Sabía que, de caer viva en manos de Octavio, sería exhibida en Roma como trofeo de guerra, humillada ante multitudes que aplaudirían su derrota. En lugar de aceptar ese destino, se rodeó de sus tesoros, vestida como la diosa Isis, y se dejó morder por un áspid, símbolo del poder real en Egipto. Fue un acto de dignidad y desafío, una forma de convertir la tragedia en un mito eterno. Con su muerte, no solo desapareció la última reina de Egipto, sino también el último resplandor de una civilización que había perdurado durante más de 3000 años. Roma tomó posesión del Nilo, y con ello aseguró riquezas y granos para alimentar a su pueblo. Sin embargo, Cleopatra trascendió esa derrota. Fue recordada no como una prisionera vencida, sino como la mujer que enfrentó sola a la mayor potencia del mundo y se negó a vivir bajo sus cadenas. La derrota de Egipto se transformó en la inmortalidad de su reina. Hoy, más de 2 milenios después, Cleopatra sigue siendo sinónimo de fascinación. Poetas, dramaturgos, pintores y cineastas han recreado su vida, mezclando historia y leyenda hasta convertirla en un arquetipo universal de poder y seducción. Su historia nos recuerda que la grandeza no siempre radica en la victoria, sino en la capacidad de desafiar lo imposible y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva. Cleopatra no fue solo la última faraona, fue la encarnación de un mundo que se resistía a morir, y cuyo eco aún resuena en nuestro presente.